Mire que es lindo mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi. Un cielo limpio repartiendo estrellas, la madre tierra cunando el maíz. Un cielo limpio repartiendo estrellas, la madre tierra cunando el maíz. Mira que es lindo su país paisano, los cuatro rumbos que le conocí. Si usted lo quiere como yo lo quiero, cuando lo conozca me dirá que sí. Mira qué lindo es su país paisano, los cuatro rumbos que le conocí. Estamos en Tandil, en el programa Estancias Argentinas, en Indiana, con el arquitecto Nicolás Dubourg, que nos va a contar, esta estancia de origen Santa Marina y vos sos Santa Marina, Dubourg Santa Marina, así que conocés toda la historia de la familia, empezando por el gran Ramón Santa Marina. Sí, así es, ¿qué tal? Buenos días. Sí, descendemos de Ramón Santa Marina. Ramón ha tenido 13 hijos y murió en 1904. Así que hoy los descendientes de Santa Marina, no sé, pero pueden estar llegando alrededor de las 3.000 personas. Ah, sí. Así que se ve que don Ramón, después de haber recorrido las Pampas en carreta y sí, habrá tenido la idea de que había que poblar sí, la Argentina, bueno, él hizo su aporte. sí. Sí, a mí lo que me encanta de la familia Santa Marina es que hacen honor a la carreta, porque es el origen, o sea, de abajo empezó don Ramón en 1840, por ahí es cuando viene. Contanos de qué pasa en España y cómo viene para acá. Sí, bueno, la historia de Ramón realmente es una historia cinematográfica. Él llega, bueno, a los 8 años, después de haber tenido problemas económicos, su padre se suicida frente a él. Bueno, él queda muy mal, es internado en un orfanato y a los 13 años, cuando no iba ni para atrás ni para adelante, un cura amigo de la familia con una moneda de oro lo sube a un barco que conocía el capitán y lo manda a la Argentina. Él llega a Buenos Aires, al primer lugar donde baja, que es el Riachuelo, es donde empieza a trabajar, variando las carretas cruzando el Riachuelo que salían para el desierto. Y a partir de los 18 años empezó a viajar. Y lo que tuvo él fue que fue la primera persona que hizo el viaje regular Tandil-Buenos Aires. De ahí que se transformó en un pionero para la zona y con el tiempo fue trayendo las primeras novedades de la tecnología, como era el piano, las máquinas de coser, etcétera, etcétera. Y de ahí fue que, bueno, tuvo sus 13 hijos y bueno, se dedicó después con el tema del comercio y el tema de la compra de tierras en el siglo pasado, que bueno, que la Pampa no es lo que era ahora, ya que eran leguas y leguas de campo vacío para ganado cimarrón, ¿no? La historia es que había varias trenes de carreta, que era el tren, anterior al tren, el ferrocarril, estaban las carretas, ¿no? Que varios tenían, Anchorena tenía, Vela tenía trenes de carreta,
pero el confiable era Santa Marina, ¿no? Para el jefe del fuerte Independencia, Sí. decía el gallego, porque era gallego. Gallego, exactamente. Pero el confiable, que sabía que sus productos iban a llegar bien vendidos, porque los comerciantes se hicieron ricos, los dueños de carretas se hicieron ricos porque comerciaban los frutos del país en destino. Y el gallego era el confiable. Y se llevaban los productos de Tandil a Buenos Aires y de Buenos Aires los elaborados para Tandil. Y sí, una persona muy tenaz, bueno, trabajó toda su vida hasta los 75 años, 74 años, y bueno, fundó una familia realmente muy numerosa y con muchas hectáreas de campo, mucho trabajo, y su última estancia fue la estancia Bellavista, que era era la propietaria original de todas estas tierras. En 1904, cuando él muere, se divide, Bellavista queda para 4 de sus hijos, y los hijos que no les tocó el casco, en las tierras estas que son las alrededores, estamos a 3.000, 4.000 metros de Bellavista, se fueron construyendo este tipo de casas. Hay varias de estas casas en la zona. Esta en particular la construyó Elena Santamarina, hija de Ramón, casada con Eduardo Saguier. La casa en sí es una casa que está construida en 2 etapas. En 1910 la zona que tiene la parte de lo que se reconoce por el techo de chapa, y hacia fines de 1930 se termina la segunda etapa de la parte de techo de pizarra. La parte de la segunda parte ya es una casa más, digamos, siempre dentro del estilo inglés, Tudor. La construyó un arquitecto inglés, Bassett Smith, que había llegado a fin del siglo pasado a la Argentina. Y bueno, realmente tiene una escala imponente para lo que es el lugar, ¿no? Y bueno, y con las visuales, digamos, que tiene de la larga distancia, es una cosa muy poco común. Elrural.com, siempre a tu servicio. Publicar avisos destacados en la web y en la tele ahora está al alcance de tu mano en elrural.com. Desde tu smartphone, descarga la app de avisos rurales. Elegí tu paquete, publica y empezá a atender el teléfono. Llega más rápido a tus objetivos con elrural.com. En la primera mañana, toda la información para arrancar el día. El ingreso en Liniers y las cotizaciones. Los mercados granario y ganadero, el clima y mucho más están en Mercado Visión. Con Alfredo Guarino y Silvio Bayoco. Lunes a viernes de 7 a 10 por Canal Rural. La historia de Ramón Santamarina comienza en Galicia, a donde nace en 1827. Sus padres tenían sangre noble. José Santamarina, su padre, estaba en la corte y era guardia del rey. Era enamoradizo y derrochón. Esto provocó que fuera despedido de la corte. Humillado y deprimido, partió un día con su hijo de 8 años al Faro de Hércules en La Coruña. Le confesó a su hijo sus faltas y le pidió perdón. El niño escuchó sorprendido a su padre, que extrajo de pronto una pistola y se disparó un tiro en la sien, cayendo muerto a sus pies. Días más tarde moría de pena la madre de Ramón Santamarina, dejándolo huérfano. Esta historia fue contada por el mismo Ramón a sus hijos, agregando que juró a su padre restablecer la fortuna y la honra familiar, cosa que cumplió con creces. A la Argentina llegó a los 14 años en 1840, en barco que atracaba en la boca del riachuelo. Allí su primer trabajo fue conducir a nado con una soga atada a la cintura a los bueyes que tiraban las carretas que llevaban a los pasajeros a los barcos. Conoció a los carreteros que iban y venían al desierto, como se conocía el campo fuera de Buenos Aires. Así fue que se enteró del Fuerte Independencia, en Tandil. Hacia allá se fue y con sus primeros ahorros compró una carreta, un navío del desierto, que llevaba la producción del campo al puerto y volvía con semilla, muebles, molinos. Santamarina garantizaba que llegaba en 3 meses con la carga.
siempre que el Salado u otros ríos no se inundaran. El comandante del Fuerte Independencia era el famoso coronel Machado, el Toro Machado, que fue quien primero confió en Santa Marina. Decía que el galleguito era el más confiable de los carreteros, porque don Ramón personalmente guiaba a su tren de carretas, 20 o 40 de ellos, conociendo los mejores pasos. Cada carreta cargaba 1.500 o 2.000 kilos, y llegaban a los puntos de concentración que eran la Plaza 11 de Septiembre, cuando venían los productos del norte y oeste, y las del sur, que iban a la Plaza Constitución. Bajaban a la ciudad las carretas y tropas por actuales avenidas. Por ejemplo, la ruta del norte es hoy Avenida Libertador. La ruta a Santa Fe es la actual Avenida Santa Fe y Cabildo. Y la calle larga del sur es la Avenida Montes de Oca, que terminaba en Constitución. A las carretas, Santa Marina agregó luego almacenes en los puntos donde aquellos paraban, y allí asociaba a algún compatriota de él. Los almacenes prestaban semilla, maquinaria, y ayudaban así a los colonos a progresar. Cuando no podían pagar, le pagaban con campos. Llegó a tener 150 leguas de campo, es decir, casi 400.000 hectáreas. La legua de campo es aproximadamente 2.500 hectáreas de campo. Seguimos paseando por la estancia indiana con el arquitecto Nicolás Dubourg, descendiente de don Ramón Santamarina, y entramos a la casa. Indiana es una realización de Hélène Santamarina y Eduardo Saillé. Lleva ese nombre elegido por su dueña, quien se inspiró en una novela de George Sand que se titulaba así. La casa principal, impactante a la vista, es obra del famoso arquitecto británico Walter Bassett Smith, quien llegó a la Argentina a fines del siglo pasado y diseñó numerosas residencias, tanto en Mar del Plata como en el campo bonaerense. Asociado con otro arquitecto muy renombrado como Colcut, hizo el proyecto de esta residencia rural en estilo Tudor. Fue terminada en 1925. Es una construcción grande, alargada de 2 pisos, en cuya imagen predominan los tonos ocres y morados, rematados por una techumbre de pizarras muy importante, y trabajada con juegos de ángulos, planos inclinados y numerosas chimeneas. Todo fue traído de Europa, los pisos, los mármoles, los baños, las maderas, los herrajes, todo. Y por supuesto los muebles y los accesorios de la decoración de acuerdo al estilo Tudor. Un recorrido por las habitaciones de esta residencia nos permite observar el gusto refinado de esa generación de estancieros que levantaron estas grandes construcciones rurales. Pasillos muy amplios unen ambientes para diversos usos, tal como el gran comedor, el salón de recibo, salitas más pequeñas, rincones intimistas, comedor diario y hasta un patio de luz con plantas y cerámicas esmaltadas. Sobresale en la valoración de estos interiores el salón destinado al comedor, un piso de mármol blanco y negro y las paredes totalmente forradas en un rico trabajo de carpintería. Destacan un mobiliario de estilo, elementos de decoración acordes y un juego de ventanales que permite la visualización del parque. Todo el clima de Paraguay en Canal Rural. Pronóstico para el domingo. Mayormente soleado.
Temperaturas máximas. Mayores a 20 grados. Mínimas. Temperaturas menores a 15 grados. Precipitaciones. Y para el lunes, mayormente soleado. Temperaturas máximas. Mayores a 20 grados. Las mínimas. Temperaturas menores a 20 grados. Y las precipitaciones. Canal Rural siempre junto a usted. Comuníquese con nosotros. Háganos saber sus sugerencias. Telefónicamente al 011 47 77 1250 o escríbanos a sugerencias@elrural.com. Ahora, en elrural.com, los mercados se leen a primera vista. Conoce los resultados de todas las operatorias a un solo clic y en un pantallazo. elrural.com, la web de Canal Rural. Volvemos al portón de entrada de la Indiana y a la historia del antiguo dueño de estas tierras. Don Ramón Santamarina tuvo 3 hijos con su mujer y luego enviuda y se casó nuevamente teniendo 10 hijos más. Con los mayores funda en Buenos Aires la Casa Santamarina de ramos generales y consignaciones en 1890, que aún hoy funciona, siendo de las más antiguas del país. Compró muchas estancias y se transformó en esos años, 1850, 1860, en un gran productor lanero. La oveja tenía una gran ventaja, que era que la lana se podía exportar. No era perecedera como la carne y además en épocas de malones los rebaños de ovejas no se podían arrear velozmente hacia Chile. Con la campaña del desierto en 1879 y la llegada de los buques frigoríficos fue cambiando la producción hacia el vacuno. Ramón Santamarina había juntado en 20 y pico de estancias más de 300.000 hectáreas hacia 1890. Arriba de ellas había 120.000 vacas y 700.000 ovejas. Muere a los 77 años en 1904 y su hijo Ramón tiene una hija, Elena, que casada con Eduardo Saguí hace la estancia Indiana. Y tiene una entrada también muy particular. Yo creo que no debe haber alguna otra entrada de estas características en estancias en Buenos Aires. Hace un tiempo se publicó un libro de estancias argentinas y la portada del libro, en las primeras páginas, era la portada de esta estancia, pues yo me imagino que debe haber sido la más grande que encontraron. Que son 2 torres almenadas, ¿no?, de estilo medieval, típico de lo que era en ese momento las construcciones de defensa, de fortaleza. Sí, tipo castillo escocés. Exacto, exactamente, con un arco. Hijo del gran Arturo de Dubourg, así que tenés que explicarlo bien, el estilo. Y bueno, tiene este arco con 2 portones abajo, que originalmente era una vivienda, era la vivienda del portero, de la persona que cuidaba la entrada, y ya hace tiempo que no vive nadie, pero una vez conversando con una persona acá del lugar me dijo que había conocido al último hombre que había vivido en ese lugar. Calculo que habrá sido en el año 1950. Sí. Buenos tiempos esos, que se podía hacer las entradas así a los campos, ¿no? El campo daba, ahora y estas casas, no da para hacer apenas una tranquera, ¿no? Sí, sí, y eligiéndola a ver a dónde se puede llegar. Pero no, realmente estas casas, yo te comentaba antes que generalmente cuando uno habla de una estancia, se muestra una estancia, se llega y se muestra la casa. Y en realidad la casa es el final de la historia de la estancia, ¿no? Porque la estancia empieza por el potrero, por la siembra, por los animales, y bueno, producto de todas esas cosas y de esta tierra es que se podían hacer construcciones y casas como esta, que bueno, que hoy obviamente son irrepetibles, y creo que bueno, son parte del patrimonio argentino que bueno, que de alguna manera hay que tratar de conservar y cuidar. Y bueno, ya son casas que ya
están en su segundo siglo de vida, ¿no? O sea, empiezan a transitar su segundo siglo, o sea que bueno, de Sí. a poco va envejeciendo nuestra historia. Quizás nos faltan unos varios siglos como para llegar a la europea, pero bueno, estamos en camino y esperemos que cuando lleguen los 5 o los 6 siglos se puedan mantener como están hoy en día, ¿no? Ajá. Ese creo que es el gran desafío. Sí, sí, sí. Lo hacían los abuelos y los bisabuelos para que duraran muchos años, ¿no? O sea, Impresionante. con los mejores materiales. Sí, Están muy bien mantenidos estos cascos, por suerte, ¿no? Son materiales muy nobles. En el caso particular de esta casa son todos materiales que en ese momento se trajeron de Europa, principalmente de Inglaterra. Tengo entendido que inclusive los ladrillos se han traído de Inglaterra. Y bueno, después lo mismo, los baños, las chimeneas, todas las vigas interiores, los pisos. Realmente era una época donde Se esas cosas traían podían también, se traían, no era porque eran muy buenos los materiales extranjeros, pero también el flete era el lastre de vuelta de los buques cerealeros. Entonces no era tan costosa el flete, sino Claro. que era casi gratis porque tenían que traer peso los barcos para Sí. cargar cereal acá. Entonces se podían traer hasta los ladrillos, Sí, o los sí. adoquines de Buenos Aires, Sí, sí, no, sí, en ese que hoy en sentido, día sí. sería fastuoso hacerlo, ¿no? Sí, pero bueno, también lo que tienen los adoquines de Buenos Aires que fueron de acá para allá, ¿no? Porque los adoquines salieron de estas sierras. También. Son de Tandil o La Barriga, digamos, todas las sierras que tiene Sí. el granito, ¿no? Son sierras de formación precámbrica que son las sierras más antiguas del mundo. Es el plegamiento ¿Ah, más sí? antiguo, el primero de todos. Hasta profesor de geografía, si me escuchan el profesor de geografía, no me acuerdo mucho, pero lo que sí recuerdo claramente que el precámbrico es el primer plegamiento, es la era Ajá. más antigua. Te lo habrás llevado a diciembre. Y que lo había repasado para esa época. Bueno, don Nicolás, muchísimas gracias y veo en todos los Santa Marina el orgullo de la familia con el viejo Ramón, que están tan contentos ustedes. Los felicito, es muy lindo eso. Bueno, la verdad que sí, se ha contagiado durante muchos años la tradición y bueno, ¿no? Ya somos varias generaciones de argentinos y bueno, es un poco como que basándonos en nuestros antepasados gloriosos, es como que bueno, quizás se hace el esfuerzo para hacer un mejor porvenir. Sí, sí, sí. Así que la verdad que bueno, ya es como parte de nuestra tradición argentina, que bueno, nos toca esta partecita como para ir defendiendo y llevando adelante, y bueno, es como que este es nuestro granito, ¿no? Ujú. O sea, don Ramón hizo algunas cosas más, nosotros bueno, ya mantenerlas hoy en día Sí. ya es un logro. Así que bueno, me alegro que estén acá por Tandil y bueno, cuando quieran Bueno, los muchas esperamos gracias. nuevamente. Muy bien. Tuve una paloma indiana casada en casualidades y hoy se ve en prosperidad y se muestra muy ufana. Yo la casé de mañana porque soy madrugador, envidiando al cazador que hoy me la tiene enjaulada, muy palito el color, pero bien acostumbrada. Esta palomaca se estando durmiendo en su nido y como no fui sentido, con mucha ansia la tomé. Una vez que ella vio que de mí estaba prisionera, me pidió que la quisiera. Al verme tan atrevido, no creíba la sorprendiera, estando durmiendo en su nido. La quise con afición y voluntad temeraria, y otra paloma ordinaria la invitó a una diversión. La privé en esa ocasión por haber desigualdad y ella por su seriedad.